Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar con el desarrollo del tercer punto de la unidad 11 que vamos a ver a continuación, que es modalidad de los actos jurídicos. Sé que nos faltó el punto 2 de la clase pasada de efectos relativos a los actos jurídicos, pero ¿qué pasa? La temática de la representación, porque esto tiene todo que ver con la representación, que es el punto C, ¿no es cierto? Está regulado desde el artículo 358 al 381 del Código Civil y Comercial. Entonces, como la modalidad del acto jurídico está regulado antes, del artículo 343 al 357, lo que vamos a hacer es desarrollar el punto 3 en esta clase y en una próxima clase desarrollar el punto 2 de los efectos relativos de los actos jurídicos. ¿Está? Entonces, partamos de lleno de que la clase de hoy va a ser mucho de análisis exegético. ¿Qué significa análisis exegético? Que vamos a estudiar con el código al lado y vamos a ver mucho articulado y pretender entender la temática de la modalidad de los actos jurídicos. Partiendo de una base, tenemos que entender que los actos jurídicos desde ese ángulo, ¿no es cierto?, desde ese punto de vista, pueden ser simples o modales. Los actos jurídicos modales justamente son aquellos que tienen una cláusula que establece un cumplimiento del efecto del acto jurídico que puede ser diferido, retroactivo, en un determinado tiempo o con una determinada condición. Cada fenómeno se puede encuadrar principalmente en tres institutos que están regulados dentro del Código Civil y Comercial y que se ve muchísimo en los contratos, porque en esencia esta temática de las modalidades del acto jurídico son más que nada modalidades de los contratos en la gran mayoría de los casos, ¿no es cierto? No necesariamente en todos, pero en la gran mayoría de los casos hablamos de cláusulas contractuales, ya sea de actos mortis causa, como por ejemplo una sucesión con un cargo, o un acto entre vivos, ¿no es cierto? Como por ejemplo un contrato de seguro condicionado a un X elemento, como vamos a ver a continuación. Entonces, la modalidad de los actos jurídicos se pueden encuadrar en tres grupos, ¿no es cierto? En la condición, el plazo y el cargo. A continuación vamos a empezar a ver el primero de ellos, que es la condición, ¿no es cierto? Que la condición es un término tremendamente utilizado en la jerga normal, ¿no? En la jerga jurídica, y que tiene un ribete jurídico trascendental a los fines de la vida diaria de los actos jurídicos, ¿no es cierto? Porque condicionar es clave en el ejercicio mismo, incluso de la profesión, en la redacción de los contratos y en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces vayamos a ver esta primera modalidad de los actos jurídicos. La condición está regulada del artículo 353 al 349 del Código Civil y Comercial. Entonces, comencemos con este análisis exegético que vamos a hacer de cada uno de estos artículos, que ya anticipo que cátedra B, todas las cátedras de nuestra universidad consideran que es un tema trascendental y es importante, sin duda, en la práctica. Muchos de nosotros hemos celebrado más de una vez contratos, principalmente con condiciones, con plazos y tal vez también con cargos. Entonces, por eso es muy importante este tema. Vayamos a conceptualizar a la condición, los alcances y la especie. Dice el 343, se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos, por la cual, fíjense, cláusula de los actos jurídicos, es decir, que no se presume la existencia de cláusula, sino que tiene que estar dispuesta, ¿no es cierto?, y expresa. Entonces, la condición es la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia, la eficacia del acto jurídico, o resolución a un hecho futuro e incierto. Es decir, que condicionar es someter a un hecho futuro y cierto el efecto jurídico. ¿Qué pasa? Existen dos grandes clasificaciones que parten de esta conceptualización del 343 de las condiciones. Las condiciones suspensivas y las condiciones resolutivas. También, desde otro eje, existe otra clasificación, como las condiciones prohibidas, permitidas y demás, que veremos después. Pero en esencia existen dos grandes tipos de condiciones, suspensivas y resolutivas. En las condiciones suspensivas, yo supedito ¿a qué? A un hecho futuro e incierto el cumplimiento de una obligación. Es decir, que no tengo el efecto jurídico y solo lo tendré si se da el hecho futuro, no pasado, futuro e incierto, no con certeza, que es la gran diferencia con el instituto del plazo. Entonces, el mejor ejemplo en la práctica que podemos ver de una condición es un contrato de seguro de autos, en donde la compañía de seguro, por ejemplo, de responsabilidad civil, de terceros transportados y no transportados,
establece que para el caso de que se cumplan todos los requisitos, quien manejaba iba a velocidad normal, no estaba alcoholizado, haya pagado la prima de seguro, tenía carnet habilitante al día y todo lo que dice la Ley Nacional de Seguro, tenga un accidente, la compañía de seguro se compromete a indemnizar a quien se produce el daño. Pero ese efecto jurídico del contrato de seguro es condicional. ¿Cómo es esa condición? Suspensiva. Es decir, está suspendida esa obligación para el hecho futuro e incierto de un accidente. Por otro lado, existen las condiciones resolutivas, que también se las llama resolutorias. En las condiciones resolutivas o resolutorias, yo tengo efectos del acto jurídico, pero si se da el hecho futuro e incierto, se retrotrae con efecto retroactivo, obviamente, y es como que no tuve esos derechos y se quitan. El mejor ejemplo, que ya lo hemos visto en las primeras bolillas, es el de la muerte, o mejor dicho, el no nacimiento o el nacimiento sin vida del por nacer. Es decir, el por nacer desde la concepción tiene derechos, ¿no es cierto? Esos derechos están supeditados a una condición no suspensiva, porque la madre, como su representante natural en conjunto con el padre, puede ejercer esos derechos porque tiene capacidad de derecho el por nacer. Pero ¿qué pasa? Si no nace, o si nace sin vida, como dicen algunos autores, esos derechos, que en principio podían ser ejercidos, como por ejemplo pedir alimentos o pedir el cobro de un seguro por el fallecimiento del padre, por ejemplo, se retrotraen y es como si nunca hubiesen existido. Ahí tenemos el ejemplo típico de la condición resolutiva frente a la condición suspensiva. Sigue diciendo el 343 en su segundo párrafo. Las disposiciones de este capítulo son aplicables en cuanto fueran compatibles a las cláusulas por las cuales las partes sujetan la adquisición o extinción de derechos a hechos presentes o pasados ignorados. Esto es una incorporación del nuevo código muy importante, en donde ya dice que si bien el acto condicional puede ser siempre un hecho futuro, también se pueden redactar cláusulas, que esto va a tener que ver mucho el análisis de mente retenta, ¿no es cierto? ¿Qué está en la mente y el conocimiento de la persona? Es bastante complejo esto, pero se abre la posibilidad de condicionar un acto a un hecho ya sea presente o pasado, pero siempre ignorado. Porque si el hecho es pasado o el hecho es conocido, ya estamos en presencia de un plazo, de un cargo, no de una condición. Dice el 344. Condiciones prohibidas, es decir, ¿se puede establecer una modalidad del acto jurídico? Sí. ¿Siempre se puede poner cualquier cosa? No. Recordemos que, como vimos en la clase previa, el objeto del acto jurídico debe ser lícito, debe ser posible, debe estar en el comercio, etcétera, etcétera. Bueno, en principio, también esos elementos, ahí tenemos un alumno que se nos incorporó. Hola. Hola, Bruno. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Yo no he empezado, pero hacemos una síntesis, no se preocupe. Por favor, ubíquese temáticamente en el programa, en la unidad 11, en el punto 3, en la modalidad de los actos jurídicos. Y ahí largamos. Cualquier cosa, Bruno, por favor, como siempre, me dice y me interrumpe con cualquier pregunta. Sí. Bueno, explicábamos al comienzo de la clase que los actos jurídicos, bueno, que vamos a aplicar el punto 3 porque el punto 2 de representación viene más adelante dentro de lo que es el articulado del código del 358 al 381 y modalidad de los actos jurídicos está antes. Entonces, en el código, el punto 3 del programa está antes que el punto 2. ¿Está? Entonces, por eso a continuación explicamos la temática de modalidad de los actos jurídicos. Los actos pueden ser simples o modales. Los actos jurídicos simples son aquellos que no tienen condición, plazo o cargo. Los actos modales son aquellos que someten los efectos jurídicos de ellos a un hecho que puede ser futuro, incierto, pasado, proyectado, que está vinculado. Eso lo vamos a ver en cada uno de los institutos. El primero de los institutos que vemos es la condición. Esto está regulado. Por favor, los alumnos vayan al artículo 343, en el 343 del Código Civil y Comercial. Recuerden que cuando hablamos del acto jurídico, en principio, pensemos en ¿qué cosa? En un contrato, para terminar de entender este instituto. Entonces, dice el 343 cuando empieza a hablar de condición.
Se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por la cual las partes subordinan su plena eficacia de resolución a un hecho futuro e incierto. El mejor ejemplo acá entonces es el contrato de seguro de un auto. Entonces todos sabemos que por ley nacional es obligatorio que los vehículos anden con seguro de responsabilidad civil por el daño que pueden causar. Pero ¿están obligados siempre al pago de los accidentes las compañías? No. Se tiene que dar el hecho futuro e incierto del accidente. Si se da eso y si a su vez el asegurado cumple ciertos requisitos, como pagar el seguro, no estar alcoholizado, no violar flagrantemente las reglas de tránsito, en esencia serían esos tres, la compañía de seguros lo cubre. Entonces, ese contrato en esa póliza de seguro tiene en esencia una gran condicionalidad en el efecto del pago. Por supuesto que es interesante aclarar que hay otros efectos del contrato de seguro que se cumplen de lleno, que son, por ejemplo, la obligatoriedad de la grúa y demás. Pero bueno, eso también te tiene que dar el hecho futuro e incierto de que se te rompa el auto, pero están siempre presentes también. A su vez, el legislador en el segundo párrafo incorporó una posibilidad de que no solo se establezcan condiciones de hechos futuros e inciertos, sino que de hechos presentes y pasados ignorados. Dice en su segunda parte del 343. Las disposiciones de este capítulo son aplicables en cuanto fueran compatibles a la cláusula por la cual las partes sujetan la adquisición o extinción de un derecho a hechos presentes o pasados ignorados. O sea, si se sabe, por eso es muy importante ver cómo funciona en mente retenta el tema, si se sabe que el hecho era ignorado, se lo puede condicionar. También existen condiciones prohibidas, porque recordemos que tomando como base el sistema de los objetos del acto jurídico, que debían estar en el comercio, deben ser permitidos, deben ser legales y demás, también no se puede condicionar a cualquier cosa la modalidad de un acto. Tiene que haber respeto por ciertos parámetros, por supuesto, que eso va de principios generales del derecho. Dice el 344 cuando habla de condiciones prohibidas. Es nulo el acto sujeto a un hecho imposible. Entonces, claro, porque si es imposible nunca se va a configurar la condición. Imagínense pagar todos los meses un seguro por la posibilidad de que caiga un meteorito en un auto en movimiento. Y es prácticamente imposible que ante esa única cobertura ocurra una cosa por el estilo, porque estadísticamente es 1 en 1000 millones, una cosa así. Entonces estaría estafando al asegurado. Distinto es, por ejemplo, el seguro de granizo, que eso sí es habitual que exista un serio riesgo en lugares de tormenta de que se dañe la chapa del auto por el granizo. Entonces, se entiende como nula la condición sujeta a un hecho imposible. Contrario a la moral y a las buenas costumbres. De nuevo, el mismo concepto que vimos ya cuando analizamos el objeto del acto jurídico. Prohibido por el ordenamiento jurídico o que depende exclusivamente de la voluntad del obligado. Lo primero, ya lo vimos cuando analizamos qué elementos deberían cumplir los objetos del acto jurídico. Es decir, que el derecho sea posible, que sea en el marco de la moral, las buenas costumbres y que esté permitido por la ley. ¿Está? Eso ya lo vimos como un elemento propio de los objetos que se traslada a la condición. Pero este 344 en su primer párrafo en fine nos habla de que tampoco se puede someter a la exclusiva voluntad del obligado de la condición. ¿Por qué es esto? Porque estamos ante la presencia de una condición potestativa, es decir, una condición que dice, por ejemplo, yo te pago si yo quiero, yo te pago si hago esto. Eso no es una condición. Eso es someter a una prerrogativa algo, un efecto jurídico de un sujeto en el marco de su voluntad, pero no es condición. Se tiene como prohibida esa condición donde se somete a algo exclusivamente a la voluntad del obligado. La condición de no hacer una cosa imposible no perjudica la validez de la obligación si ella fuera pactada bajo modalidad suspensiva. O sea, si la cosa imposible con el tiempo se vuelve posible y está suspendida, se puede hacer. Se tienen por no escritas las condiciones que afecten de modo grave la libertad de la persona, como la de elegir domicilio o religión o decidir sobre su estado civil. Esto viene ya del famoso viejo 555 del Código Velezano, que hace también referencia a algo que nosotros vimos cuando vimos, creo, la unidad 6, y veíamos la libertad civil, ¿no es cierto? En el marco de la libertad civil, el derecho privado consagra 3 grandes libertades: la ambulatoria, la de radicar en el lugar donde querramos, la de libertad de religión y la libertad de estado civil. Recuerden ustedes que hay algunas culturas que tienen hasta el día de hoy la potestad de casar a las hijas menores con quien deseen,
que eso legalmente no existe, pero en la práctica puede existir como algo cultural, ¿no es cierto? Lo mismo la religión y el domicilio. Incluso me acuerdo siempre del famoso tema de los contratos de Gran Hermano, en donde se sometían los sujetos a un domicilio determinado, incluso vencido el premio y demás, estaban obligados a radicar, por ejemplo, en Buenos Aires. Yo me acuerdo de haber visto esos contratos y decía, esto ya es viejo, esto ya está en el Código de Vélez, este 344, y decía, todos esos contratos que te establecen la obligatoriedad de residir en un lugar determinado tienen condiciones nulas. ¿Por qué? Porque atenta contra la libertad individual de las personas, la libertad de elegir el domicilio. ¿Está? ¿Se entiende, Bruno? Muy bien. Entonces, inejecución de la condición. El incumplimiento de la condición no puede ser invocado por la parte de mala fe porque impide su realización. ¿Qué significa que el incumplimiento de la condición no puede ser invocado de mala fe? ¿Qué es la mala fe en el cumplimiento de la condición? La mala fe en el cumplimiento de la condición es el conocimiento del hecho incierto. O sea, si el hecho que era en principio se suponía incierto era cierto para una de las partes, tenemos mala fe. Entonces el incumplimiento de esa condición no puede ser invocado por quien conocía eso, que actuaba con mala fe. La condición no opera retroactivamente excepto pacto en contrario. Entonces se presume que las condiciones son hacia adelante. El titular de un derecho supeditado a condición suspensiva puede solicitar medidas conservatorias, eso es habitual. El adquirente de un derecho sujeto a condición resolutoria puede ejercerlo, pero la otra parte puede solicitar también medidas conservatorias. En todos supuestos, mientras la condición no se haya cumplido, la parte que constituyó o transmitió un derecho debe comportarse de acuerdo con la buena fe, de modo de no perjudicar a la contraparte. Bueno, este 347 infine viene a traer a colación el principio general del viejo 1197, concordante actual, que establece que los contratos deben celebrarse y ejecutarse en el marco de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Entonces, si yo estoy condicionando algo, tengo que entender que tiene que haber buena fe, tiene que haber un hecho incierto, tengo que actuar, por ejemplo, con los contratos de seguro, no tengo que armar un accidente o truchar pruebas o cambiar el responsable del siniestro y demás, porque justamente para pintar esa condición y que cumpla, por ejemplo, la compañía de seguro con el pago del canon del seguro, estaríamos frente a una mala fe, incluso ante la existencia de la posible comisión de un delito, como por ejemplo de estafa. Entonces, siempre que hablemos de la condición, se debe actuar con buena fe. Cumplimiento de la condición suspensiva y resolutoria. El cumplimiento de la condición obliga a las partes a entregarse o restituirse recíprocamente las prestaciones convenidas, aplicándose los efectos correspondientes a la naturaleza del acto concertado, a sus fines y objetos. Estamos hablando necesariamente, en principio, de la condición resolutoria, ¿no es cierto? Si se hubiese determinado el efecto retroactivo de la condición, el cumplimiento de esta obliga a la entrega recíproca de lo que las partes habrían correspondido al tiempo de la celebración del acto. No obstante, subsisten los actos de administración. Fíjense qué importante, cuando en la clase pasada vimos la diferencia entre actos de administración y de disposición, como se aplica, por ejemplo, en este caso. Subsisten los actos de administración y los frutos quedan a favor de las partes que los han percibido. Esto no es poca cosa, porque también podemos estar hablando de frutos civiles, por ejemplo, y, por ejemplo, sería un alquiler. Entonces es importante entender que cuando se da la condición resolutoria, o cuando en una condición suspensiva se establece un efecto retroactivo, tenemos que entender que si bien el principio general es retrotraer las cosas al estado anterior del cumplimiento de la condición, no se puede siempre volver exactamente al estado previo, sino que tengo que ver qué pasa con los frutos y tengo que ver qué pasa con la administración que ya se venía llevando adelante de la cosa. Entonces, como principio general, los frutos quedan para la parte que los ha percibido y subsisten los actos de administración. Dice el 349, no cumplimiento de la condición suspensiva. Si el acto celebrado bajo condición suspensiva se hubiese ejecutado antes del cumplimiento de la condición y esta no se cumple, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos. Bueno, ¿qué significa esto? Esto viene a completar el 349, viene a completar el 348 en la determinación del tema de los frutos. Recuerden cuando vimos la clasificación de los frutos que pueden ser frutos naturales, manzana, pera y demás, frutos civiles, como lo producido por el alquiler de un inmueble, productos como los industriales y demás. Entonces, cuando
no se cumple la condición, pero el acto se ejecuta igual antes del cumplimiento, debe restituirse el objeto con sus accesorios, pero no los frutos percibidos. Por un principio de ética y de moral y buenas costumbres general, porque justamente no se dio la condición y como premio justamente no se devuelven los frutos percibidos. Bien, esto es en cuanto a la condición. En la práctica, condicionar como modalidad de un acto jurídico, recuerden siempre que es algo muy, pero muy habitual, es trascendental, porque hace al devenir de la vida de los actos jurídicos y es muy importante. Hay un sinfín de casos. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en un consorcio donde supeditaban el cumplimiento a una empresa que debía realizar mantenimiento y obras de infraestructura en un predio de cierto nivel de avance a que se ejecute una plaza, por ejemplo. Entonces, se tenía que analizar si habían avanzado o no en el cumplimiento de la instalación de caños, de infraestructura, de edilicia, de luces, y si se llegaba a eso, el consorcio aprobaba eso y entonces se daba el cumplimiento de una condición futura incierta, que era llegar a la realización de la plaza. Entonces, si se cumplía con eso, la empresa estaba obligada a hacer la plaza para el barrio, en la medida que se aprobaban todos los planos y demás. Y así, infinidad de casos en donde se puede establecer condiciones. Y hay uno tremendamente importante que ya vimos, que es la condición resolutiva, ¿no es cierto?, del hijo que está concebido, que tiene derechos, pero que no nace o nace sin vida, entonces se resuelven los derechos adquiridos por su representante en nombre de él, ¿no es cierto? Bien, ¿alguna pregunta? Sigamos entonces, a ver si estamos... Vayamos ahora a... Bruno, ¿seguro que no hay ninguna pregunta sobre condición? No, profe. Avísame nomás porque yo por ahí hablo muy rápido. Bien, y esto es muy importante, como decía al comienzo de la clase, esto entra en el parcial. Bien, plazo. ¿Quién no ha pagado algo en qué? Cuando hablo de plazo, ¿de qué estoy hablando, chicos? Estoy hablando de las cuotas. Está bien, cuando digo las cuotas, no digo que todas las obligaciones a plazo, estamos hablando de pago en cuotas. Pero en esencia, cuando uno habla de un plazo, habla de supeditar algo a un hecho futuro y cierto, no futuro e incierto, futuro y cierto. Hoy es, por ejemplo, 30 de agosto, va a llegar en principio, salvo que haya una catástrofe impresionante, el 5 de septiembre. Sobre todo, estamos hablando de hecho futuro cierto, es decir, que no es que vamos a ver qué pasa si hay incertidumbre, no, hay buena fe, mala fe, conocimiento, desconocimiento, no, hay una certeza de que va a llegar, no ahora. ¿Qué dice el 350? La exigibilidad o la extinción de un acto jurídico puede quedar diferida del vencimiento de un plazo. Lo primero, no número uno, chicos, ¿cuántas veces vemos las promociones de las tarjetas de crédito que hablan de compre esta tele en 12 cuotas? O comprar un auto en cuota, comprar un terreno en cuota. Normalmente este es el mejor ejemplo para entender una obligación condicional. Cuando uno compra, por ejemplo, un auto en 36 cuotas fijas, por ejemplo, lo que está haciendo es una obligación, por ejemplo, de 1 millón de pesos de deuda, con un interés, por ejemplo, del 36%, ese 1.360.000 pesos, dividirlo en 36 cuotas fijas, por ejemplo. Eso sería trienial, o sea, sería un 12% anual, sería buenísimo a los valores actuales, pero bueno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, bueno, usted debe 1.360.000 pesos que sacó para pagar este auto. ¿Usted tiene la obligación vencida mes a mes de todo el crédito? No. Usted tiene la obligación vencida de los primeros 20.000 pesos de cuota. ¿Está? Si usted cumple del 1 al 10 en el plazo con el pago de esa cuota, entonces usted no se le cargará intereses, no se tirará por tierra todo el contrato, no se ejecutará el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cumplió dentro del plazo. Siguiente cuota, siguiente plazo. Siguiente cuota, siguiente plazo, siguiente cuota, y así. Entonces, el plazo es someter la exigibilidad o la extinción del efecto del acto jurídico diferido en el tiempo. Eso es el plazo. Por ejemplo, típico caso, te doy el boleto de compra-venta, hice un esfuerzo importante de un inmueble, te compro el terreno ese, pero dame 6 meses. A los 6 meses te pago el 50%. Entonces supeditas, por ejemplo, la escritura a los 6 meses para entregar ese 50%. Muy bien, beneficiarios del plazo, dice el 351. El plazo se presume establecido en beneficio del obligado a cumplir o a restituir su vencimiento, a no ser que por la naturaleza del acto o por las circunstancias
resulte que ha sido previsto a favor del acreedor o de ambas partes. Entonces, ¿por qué esto que el plazo se presume establecido en beneficio del obligado? Porque, por ejemplo, que el fabricante del auto o el dueño del terreno, recuerden que estamos hablando en principio de obligaciones onerosas, ¿no es cierto?, donde hay prestación y contraprestación, uno ya da todo, o sea, el que prestó el $1.000.000 ya dio todo, el que dio el auto ya dio todo, y el que cedió su terreno ya dio todo. En cambio, el deudor, el que está obligado al pago de la cuota, tiene en principio la ventaja del plazo, entonces se presume que el plazo es en beneficio del obligado, ¿no es cierto? ¿Y qué hace esto? Significa que vos no le podés, acreedor, exigir que se cumpla con todo el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque tu obligación es modal y está vinculada a un plazo. Vos, acreedor, ¿no es cierto? Pero, si por la naturaleza o por otras circunstancias resulta que ha sido previsto a favor del acreedor, se puede establecer a favor de ambas partes. Esto de pago anticipado es impresionante cómo se ve en la práctica. Es un artículo chiquitito que ya viene en el Código de Debeles y es muy importante. Y viene del adagio latino que dice que el que paga mal paga dos veces. Hay un viejo adagio. ¿Qué dice el 352? Pago anticipado. El obligado que cumple o restituye antes del plazo no puede repetir lo pagado. Este es un principio que hace a la seguridad jurídica, hace a la esencia de la responsabilidad de los contratos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una obligación modal y estoy obligado al cumplimiento de esa obligación modal y me equivoco en beneficio de mi acreedor, ese acreedor se vio beneficiado por mi error, ¿no es cierto? Por una gratuidad, se podría decir de mi parte. Entonces, como la torpeza fue propia, yo no puedo arguir mi propia torpeza y decirle, ay, discúlpame, te pagué 2 cuotas juntas o te pagué antes, devolveme. No, señor. Si yo cometí ese error, bueno, lo hice voluntariamente, no puedo repetir lo pagado. ¿Qué significa repetir lo pagado? Decirle, señor, devuélvame, le voy a pagar después, yo le pagué estas 2 cuotas, después le pago la otra. No, salvo que el acreedor sea buena gente y tenga buena voluntad y lo quiera devolver, no hay problema. Pero en principio no se repite, o sea, no se devuelve lo que ya se pagó de más. ¿Está? Bien, caducidad del plazo. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado quiebra. Bueno, acá hay todo un tema. Acá recordemos que los deudores pueden invocar un proceso universal de quiebra, que es decirle a sus acreedores, cuando tiene varios obviamente, y las deudas están por arriba de los créditos, dice, bueno, yo ya debo mucha plata, yo no puedo pagar, señores, tomen, tengo mi auto, mi casa, esto es todo lo que tengo, acá tienen, les pago con esto. Bueno, hay una materia incluso en la facultad que es concurso y quiebra, hay una ley de hace muchos años de concurso y quiebra, hay juzgados ad hoc exclusivos para llevar concursos y quiebra, y incluso hay procedimientos propios, la ley de concurso y quiebra, que establecen ribetes y particularidades muy propias a este fenómeno de la quiebra, que es cuando el deudor dice, bueno, yo quiero limpiar mi patrimonio y me voy a quiebra. Entonces, señor acreedor, AFIP, empleado, un comercio, un banco, el que sea, haga con mis bienes, en el marco de unas prerrogativas que tienen los acreedores, lo que se pueda. Y se pagan con lo que tengo. No tengo nada, no se paga. ¿Está? No vamos a entrar a explicar los procedimientos de la quiebra, los efectos de la quiebra, porque hay toda una materia que se ve mucho más adelante que el primer año de la carrera, donde se habla de eso. Lo importante es que se entienda qué es la quiebra. Las personas humanas pueden quebrar y las personas jurídicas también pueden quebrar. Dice el 353, caducidad del plazo. Es como que antes que llegue se da el efecto. El obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra. Si él ya se declaró en quiebra, no puede decir, pero a usted no le pago, porque tengo que pagar la quiebra. No, si estás en quiebra, se cierra la persiana, significa eso. No podés aducir o invocar que tenés plazo o que tenés tiempo para cumplir con esa obligación. Te fuiste a quiebra, se agarran por principio de universalidad todos los bienes para responder por todas las deudas. Entonces, el obligado a cumplir no puede invocar la pendencia del plazo si se ha declarado su quiebra, si disminuye por acto propio las seguridades otorgadas al acreedor para el cumplimiento de la obligación o si no ha constituido las garantías prometidas, entre otros supuestos relevantes. O sea, si ha actuado de mala fe con sus acreedores, no se puede beneficiar con el plazo. La apertura del concurso del obligado. ¿Qué significa esto de la apertura del concurso del obligado? Porque
Este artículo presume que el que lo lee entiende lo que es un concurso y una quiebra. Hay una etapa previa a la quiebra que es el concurso. Este concurso de acreedores vendría a ser como un salvavidas, una etapa intermedia, ¿no es cierto?, entre una deuda normal y la quiebra, en donde el ahora concursado, ya no quebrado, deudor, le dice a sus acreedores: miren señores, yo estoy mal, tengo estas deudas, tengo que cumplir con ustedes. No puedo, pero si yo voy a quiebra, ustedes van a cobrar menos. Déjenme trabajar, déjenme seguir generando ingresos y les ofrezco lo siguiente. Y se hace una propuesta de acuerdo y se le dice, bueno, a los empleados esto, a el fisco esto, a ATP esto. ¿Les parece una quita del 30%, por ejemplo, y cobrar el 70% en cuotas? Le ofrezco eso. Si no, vamos a quiebra y cobran el 10% si es que cobran. Entonces ahí los acreedores se reúnen, bueno, hay todo un procedimiento que lo van a ver más adelante y dicen, aceptamos, por ejemplo. Entonces se salva, hay un concurso, incluso se puede presentar la quiebra, después se salva con el concurso. Hay un concurso y se empieza a pagar. Bueno, se va pagando como se puede con la anuencia de los acreedores. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar el plazo. Fíjense, la quiebra hace caducar el plazo. El concurso no hace caducar el plazo, sin perjuicio del derecho del acreedor a verificar su crédito y a todas las consecuencias previstas en la legislación concursal. La legislación concursal es esa ley de concurso y quiebra de la que hablábamos. Y verificar el crédito es un supuesto técnico muy particular que está en esta ley de concurso y quiebra, que es un recurso administrativo por el cual los acreedores del concursado se presentan y verifican su crédito. Le dicen a alguien que se llama síndico, que es un contador, que tiene esto: un juicio laboral ganado, una deuda de una compra de mercaderías, impuestos impagos, lo que sea. Le dice, bueno, quiero verificar el concurso de mi crédito. A ver, se analiza, si cumple con los requisitos que dice la ley, va a entrar como acreedor concursal. Vamos a ver cómo le podemos pagar. ¿Está? O también puede ser cumplimientos de obligaciones que entran dentro del paquete del concurso, como uno como acreedor. Por ejemplo, entregar un título de propiedad de una cochera, por ejemplo, cuando se pagó y entró en concurso la empresa constructora. Y bueno, el síndico tendrá que firmar la escritura traslativa del mismo. Bien, entonces, muy importante la diferencia de este 353. En la quiebra no tengo plazo, desaparece mi plazo y no puedo invocar la pendencia en el tiempo. En el concurso no, sobreviven mis obligaciones a plazo. Esto es muy, muy importante porque te frena la pelota de deuda, si sos el concursado, te da un poco de oxígeno para tratar de salvar tu empresa o tu persona, porque el concurso de la quiebra puede ser tanto para personas como para empresas, ¿no es cierto? Bien, muy importante, la quiebra destruye el plazo, el concurso no, se respeta la pendencia. ¿Preguntas, Bruno? No, profesor. Perfecto. Muy bien, yo sé que esto es bastante técnico, ¿no es cierto? Sobre todo el tema del concurso y quiebra, pero justamente por eso es que muchos no entienden esta temática del 353 y por ahí los profes también, que ya tienen años y que ejercen la profesión y que saben, estuvieron en concursos y quiebras y demás, están acostumbrados, pero por ahí el alumno de primer año no entiende mucho y hay que explicarle por lo menos como expliqué yo el tema y después cuando lleguen a cuarto año, que creo donde está concurso y quiebra, lo ven en profundidad al tema del concurso y quiebra. Por último, vamos a la última de las modalidades del acto jurídico, que es el cargo. El cargo es bastante sui generis, ¿no es cierto? Porque hay una gran cuestión en que diferenciamos al plazo y la condición del cargo. Si bien son modalidades en todos los casos, en la condición, la obligación principal es la que está en principio condicionada. Por supuesto que puedo tener condiciones accesorias, no digo que no, pero en esencia, por ejemplo, ese contrato de seguro que veíamos, la obligación principal, que es pagar el daño, por ejemplo, está condicionado. Lo mismo en el plazo. La obligación principal, que es pagar la cuota, es la condicionada. En el cargo, ya hablamos de una obligación accesoria. La obligación principal no es el cargo. Recuerden que la clasificación, ¿no es cierto? La obligación accesoria es la que depende en su existencia y en su vida, está atada a una obligación principal. Entonces, veamos la definición del 354. Cargo, especie, presunción. El cargo es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. Esto es muy importante.
paremos acá porque acá está definido todo el concepto de cargo. Y esto entra muchísimo en parcial y entra muchísimo en final. Es una obligación accesoria impuesta al adquirente de un derecho. Ya tenemos un derecho que se adquiere con una modalidad, ya no una condición. Ya no estoy supeditando el efecto del acto a una condición futura, de un hecho incierto, porque si no tendríamos una condición, ¿no es cierto? Sino que ya hay algo accesorio a lo principal de un adquirente. El mejor ejemplo es, por ejemplo, una donación con cargo. Por ejemplo, vos vas a recibir la herencia que te dejo si haces una capilla en el patio de la finca, por ejemplo, para rendir culto a Dios o rendir culto a mi alma o lo que sea. Está condicionado accesoriamente. ¿Por qué? ¿Qué sigue diciendo el 354? No impide los efectos del acto. Eso es muy importante. Excepto que su cumplimiento se haya previsto como condición suspensiva. Ni los resuelve, excepto que su cumplimiento se haya estipulado como condición resolutoria. En caso de duda, se entiende que la condición no existe. Este 354 define todo y es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que definimos? Que en esencia el cargo no impide el efecto del acto, pero, porque siempre sobre una obligación accesoria a la principal, pero si así lo dispone, o sea, en principio no, pero si lo dispone lo puede hacer, si así lo dispone, puedo establecer un cargo como condición suspensiva o un cargo como condición resolutiva. Entonces, si vos terminás la obra de la casa que estaba construyendo cuando me morí, te la quedás para vos. ¿Está? Si no la terminás, va a una beneficencia o otro heredero que yo quisiera. ¿Está? Entonces, ahí vos estás, pero ¿qué pasa? Ese cargo, esa condición, no es la típica condición que vemos arriba, que vimos en el artículo previo, porque veíamos que las condiciones no podían estar supeditadas a la voluntad del sujeto, pero acá sí, por eso se llama cargo y no condición, porque si el sujeto hace el cargo y cumple la condición suspensiva, se adquiere el derecho que se le estaba invocando. Sí, también se puede aplicar como condición resolutiva. En caso de duda, se entiende que la condición no existe, porque si no hablaría de condición y no de cargo. ¿Está? Muy bien. Tiempo de cumplimiento o prescripción. El plazo de ejecución del cargo se aplica a lo dispuesto en el 350 y concordantes. Es decir, no es in eternum un cargo, hay un plazo. O sea, tiene que establecerse un plazo. Fíjense que 350 y concordante es el plazo. O sea, el cargo tiene que tener un plazo para su cumplimiento como tal. Si no, no existe como tal porque es un cargo incierto. Entonces tiene que dar bueno, en el plazo de 2 años tiene que cumplir con tal cosa. Desde que se encuentra expedita la acción por cumplimiento prescribe según lo establece el 2559. Vamos al 2559. Se encuentra expedita es cuando empieza a cumplirse el plazo, justamente, para que se cumpla esa modalidad del acto, en este caso el cargo. 2559 que habla de las prescripciones, ¿no es cierto? Dice el 2559. Crédito sujeto a plazo indeterminado. Si el crédito está sujeto a plazo indeterminado, se considera exigible a partir de su determinación. El plazo de prescripción para deducir la acción para la fijación judicial del plazo se computa desde la celebración del acto. Secretación también prescribe el del cumplimiento. ¿Está? Esta es la remisión que hace el artículo 356, si no me equivoco, que es el que estábamos viendo nosotros, al capítulo de prescripción. Bien, vayamos terminando entonces con la temática del cargo. Entonces, transmisibilidad, que esto es muy importante. El derecho adquirido es transmisible por actos entre vivos o por causa de muerte y con él se traspasa la obligación de cumplir el cargo, excepto que solo pueda ser ejecutado por quien se obligó inicialmente a cumplirlo. Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona, ¿qué significa que es inherente a la persona? Hay obligaciones que son inscrito persona, o sea, que son propias de la persona, que no se le puede pedir a cualquiera. Por ejemplo, la pintura de un cuadro de un artista de renombre. El artista de renombre es ese, y no hay otro. No es algo industrial, es algo justamente artesanal. Entonces solo él lo puede cumplir. Entonces, si yo le decía a alguien en una obligación con cargo, bueno, te beneficiarás
con esto? En la medida que Da Vinci que haga este cuadro y muere Da Vinci, ¿qué pasa? Si el cumplimiento del cargo es inherente a la persona y ésta muere sin cumplirlo, la adquisición del derecho principal queda sin efecto, volviendo los bienes al titular originario o a sus herederos. Fíjense que de novela es lo que puede pasar, ¿no es cierto? La reversión, el concepto de reversión es eso, es volver las cosas al estadio previo. La reversión no afecta a los terceros, sino a cuando pudiese afectarlo en la condición resolutoria. Por último, es el 357, cargo prohibido. La estipulación como cargo en los actos jurídicos de hechos que no pueden serlo como condición se tiene por no escrita, pero no provoca la nulidad del acto. ¿Qué significa esto? Se tiene por no escrita. Es decir, que incluso se podría decir que tenemos el fenómeno de la inexistencia del acto. ¿Por qué? Porque al igual que en la condición y que cuando veíamos los elementos, los objetos de los actos jurídicos, el cargo también tiene que ser algo, la realización de algo como determinado o determinable, posible, cierto, y que esté en el marco del derecho objetivo, en el marco de la ley, en un encuadre jurídico permitido. O sea, no puedo poner un cargo de si matás a Juan Pérez, te beneficiarás con los dólares que tengo en la cuenta en Suiza. No, es un cargo como prohibido. Tampoco puede darse el caso del cargo imposible. También, o sea, toda la revisión que nosotros vimos cuando estudiamos objetos se aplica a este caso. Muy bien, con esto terminamos el desarrollo de la unidad 11 en su punto 3. Bruno, que es el alumno que lo tenemos presente, te doy la palabra si tienes alguna duda. Profe, yo le quería hacer una pregunta Sí, por favor, para eso estamos. sobre un caso, digamos, pero Sí, no sí, sobre lo dado ahora.